Muy buenos días a toda nuestra respetada audiencia de UI Radio. Bienvenidos una vez más. Estamos en el sexto capítulo del programa En Sintonía con los Negocios. Quien les habla, su docente de la Universidad de Investigación y Desarrollo, Javier Chaparro, del programa de Negocios Internacionales. En el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante que permea toda la sociedad, dependiente de la condición social en que se encuentre, y son las finanzas personales. Inicialmente es importante mirar el impacto de ciertos proyectos globales como el desarrollado en Bangladesh, que es uno de los países más poblados del mundo, donde un profesor de economía en los años 70 más o menos inició pues una idea, y es cómo poder solventar a modo de microcréditos a las familias, ¿no? Las familias que tienen pues escasos recursos. Lo que en Colombia normalmente se entendería como pues, estratos 1, estratificación 2, para tener un poquito más el contexto. Quienes a diario pues, se ven inmersos en problemas de liquidez para poder desarrollar sus pequeñas ideas que a futuro pues, son enormes negocios, ¿no? Dependiendo de esa dimensión que tengan las personas. Entonces, el profesor Mohamed Yunus, economista, quien pues, ganó el premio Nobel en el año 2006, el Premio Nobel de Paz por esta iniciativa, vamos a presentar un videito, una parte del video pues es bastante extenso, una entrevista realizada por el canal France 26. Entonces vamos con el video sin más palabras. Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy contamos con la presencia de Mohamed Yunus, el economista bangladesí más conocido como el banquero de los pobres, y es que en los años 70 fue el impulsor de los microcréditos entre los más desfavorecidos en su país natal. Un proyecto que más tarde se transformó en el Banco Grameen, que otorga préstamos principalmente a mujeres desempleadas y que le valió el Premio Nobel de Paz en el año 2006 por luchar por una economía justa para los más pobres. Señor Yunus, muchísimas gracias por estar en France 24. Okay, thank you. It's my pleasure. En Bangladesh usted creó un sistema de microcréditos y luego el Banco Grameen. ¿Qué lo hizo dejar las aulas donde enseñaba economía para salir a los pueblos? ¿Cómo comenzó todo? Todo comenzó con la situación tan terrible que había en Bangladesh a mediados de los años 70. Había muchísima pobreza y luego hubo una hambruna. La gente se estaba muriendo de hambre y yo daba clases sobre elegantes teorías económicas y me di cuenta que estas teorías no le servían a las personas. Quería ver si había alguna manera en la que pudiera serle útil a las personas del pueblo cercano que está cerca al campus de la universidad. Entonces empecé a ir a ese pueblo todos los días para conocer gente, para ver si podía ayudarle a alguien todos los días. Y aprendí mucho sobre el lugar y luego conocí a los usureros. Alguien le prestaba una pequeña cantidad de dinero a un vecino y luego le quitaba todo a ese mismo vecino. Es un proceso demasiado cruel, entonces empecé a ver si podía proteger de alguna manera a las víctimas de los usureros y pensé en cómo hacerlo. Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no prestarles el dinero yo mismo? Si les presto el dinero, ellos no tendrían que acudir a estos usureros y el problema estaría resuelto. Entonces empecé a prestar dinero de mi bolsillo y las personas estaban muy contentas y yo estaba muy contento porque ellos estaban contentos. Seguí haciéndolo y se volvió muy popular. Cada vez más gente quería sacar dinero prestado y se volvió muy popular en los pueblos vecinos, empezaron a venir a buscarme. Ese fue el comienzo y luego, después, se volvió tan grande que pensé que debería convertirlo en un banco y ahí empezó la siguiente fase de trabajo. Fue difícil convencer al gobierno para que me dejara montar un banco. Finalmente lo logramos. En 1983 nos convertimos en un banco. Empezamos en 1976 y en 1983 nos convertimos en un banco formal y seguimos expandiéndonos a lo largo del país. Y lo que hacíamos empezó a ser conocido como microcrédito, prestar dinero, una pequeña cantidad de dinero, sin intereses a las mujeres pobres. Usted hizo referencia a que el Banco Grameen es la evidencia de que los pobres son buenos pagadores. ¿A qué atribuye usted ese comportamiento y qué lección nos deja?
Bueno, todo hace parte del sistema que desarrollamos. Primero que todo es sencillo para que la gente pague. No es cualquier día se hace un trato. Ellos ven cómo se va haciendo el pago de su préstamo y cuando lo terminan ya están listos para el siguiente. Entonces, ese es un incentivo para seguir haciéndolo. Y también lo estructuramos para que hubiera dos cosas importantes. El principio que establecimos al inicio: las personas no deberían ir al banco, el banco debería ir a las personas. Entonces siempre estamos yendo a prestar el servicio puerta a puerta. Ninguno de nuestros prestatarios tiene que venir a nuestra oficina para hacerlo. De esta manera las personas se sienten muy cómodas. Vamos, los conocemos, trabajamos con ellos, conocemos a sus vecinos. Entonces logramos crear un ambiente muy amigable. Esta es una razón. La otra razón es que devolver el dinero es muy fácil. Se hace semanalmente. También nos ha ayudado nuestro sistema de grupos. 5 mujeres conforman un grupo, toman prestado el dinero y luego nos lo devuelven. Se apoyan entre ellas, se ayudan para asegurarse de que su negocio funcione. En nuestro banco no hay un abogado. Siempre digo que el Banco Grameen es el único banco del mundo que no tiene abogados. No dependemos de documentos legales, llamadas ni ese tipo de cosas. Resolvemos todo como seres humanos, trabajando juntos. Usted también dijo que es muy fácil dejar de ser pobre y que la pobreza puede ser erradicada. Si dejar de ser pobre es tan fácil, ¿cómo explicamos que existan millones de personas todavía viviendo en la pobreza? Y por otro lado, ¿es posible un mundo sin pobreza? Es muy sencillo. Todo está en nuestra cabeza, en nuestra mente. No prestamos atención al problema de la pobreza, es por eso que existe la pobreza. Si le prestáramos atención, la pobreza desaparecería rápidamente. Lo que debemos pensar sobre la pobreza está en nuestras políticas, entre nuestras instituciones. No tenemos ninguna institución para los pobres. Trato de explicarle esto a las personas de la siguiente manera. La pobreza no fue creada por las personas pobres, fue creada por el sistema que nosotros creamos. Todas las instituciones que hemos construido crearon la pobreza. Por ejemplo, fijémonos en las instituciones financieras. Todos los bancos se dedican a proveer servicios financieros para las personas más ricas. Entre más rico seas, más atractivo eres. Entonces, siempre están persiguiendo a los ricos. No le están poniendo atención a los pobres. Pero los recursos financieros son como oxígeno económico. Si no proveemos oxígeno, no pueden funcionar, no pueden activarse. Pero los pobres no tienen ese oxígeno, entonces siguen siendo pobres. En cuanto los conectamos con ese oxígeno financiero, reviven y se activan y empiezan a crear. De eso se trata el microcrédito, proveer oxígeno financiero para las personas. Y terminan cambiando sus vidas por completo. Y las mujeres analfabetas que viven en los pueblos, son igual de buenas emprendedoras como cualquier otro. El microcrédito sigue siendo un pie de página en el sistema financiero. Yo me pregunto, ¿por qué es un pie de página? Debería ser muy común. Deberíamos ponerle más atención a ese sector de la institución financiera en vez de estar financiando a las personas ricas, porque ellos ya tienen dinero, ya están instalados. Pero los pobres están al margen. Este video es pues bastante interesante. Si pues viene del año 70, evoluciona en el año 83 cuando concede la categoría el Estado de Bangladesh, el Banco Grameen o el Banco de los Pobres, como normalmente se conoce. Es importante mirar un poquito el contexto antes de presentar a nuestro invitado. Y es que pues Bangladesh tiene, según fuentes acá del Banco Mundial para el año 2021, una población de 169,4 millones de habitantes. Estamos hablando de algo más de 3 veces la población colombiana, y el territorio es lo preocupante, ¿no? Es tomar el departamento de Antioquia, Santander y Norte de Santander y meter esas 170 millones de personas. Entonces ustedes comprenderán el problema social enorme que tiene este país y cómo iniciativas como las de este profesor involucran o dan respuesta a un problema social que es la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la familia. Además, pues algo interesante es que prestan de manera asociada. O sea, es importante cuando explicaba el caso de las mujeres que se unen a nivel cooperativo, 4 o 5 señoras, tienen su iniciativa, una venta de una fábrica de ropa, un comercio como tal, y pues reciben la asesoría de los expertos del banco, desarrollan su iniciativa empresarial y pues están generando ayudas para su familia como para su entorno. Es algo que vale la pena realmente en el contexto colombiano. Yo sé que muchas entidades financieras
y fundaciones, corporaciones han hecho algunos esfuerzos por abordar el tema del microcrédito, pero pues no ha sido el más, digámoslo así, disciplinado, porque pues a diario se ven estadísticas del tema de préstamos de gota a gota, que tienen pues por lo general consecuencias negativas, y la forma de cobro pues es muy violenta, es un problema también bastante social que tiene el país. Bueno, ya pues haciendo esta introducción al tema, voy a presentar a el invitado de hoy, el ingeniero Edwin Lizarazo Luna, quien es docente de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Él tiene una especialización en docencia universitaria, maestría en administración financiera, y actualmente es candidato a doctor en economía y finanzas. Entonces, es una persona que ha trabajado en el sector productivo, en el sector real, en el sector académico, y pues tiene bastante bagaje y experiencia para pues podernos hablarnos un poquito de lo que son las finanzas personales. Entonces, bienvenido, profesor Edwin. Gracias, profe Javier. Me alegra la invitación y espero poderles colaborar en este escenario tan académico. Excelente, muy bien, mi profe. Bueno, profe, cuando ya entramos a mirar el tema de finanzas personales, pues surgen una serie de interrogantes, ¿no? Interrogantes, uno de ellos es, pregunta uno, ¿no? En medio de todo esto dice, bueno, finanzas, microfinanzas personales y el tema del ahorro, ¿no? ¿Cómo puede afectar el ahorro a la economía? Es una pregunta que yo digo, muchos dirán, pero ¿cómo puede afectar el ahorro a la economía? Hablemos de la afectación en sentido negativo que pueda tener el ahorro en la economía. Sí, curiosamente, profe Javier, dentro de las finanzas personales el ahorro es una medida necesaria, pero si usted lo analiza desde el punto de vista económico, el ahorro puede ser perjudicial para la parte de la monetización, la cantidad de dinero circulante. En la medida de que las personas cuando reciben su ingreso lo pueden circular de una manera muy rápida o la cantidad de veces que se pueden hacer, eso le da un dinamismo a la economía. Y ese dinamismo se logra cuando las personas, cuando consiguen su dinero, de una vez cogen y lo depositan en sus acreencias o pagan sus obligaciones, y entonces el que recibe sus obligaciones coge y vuelve y paga sus otras obligaciones, y entonces ese billetico se multiplica no por 1, por 2, por 3, sino por 4, sino hasta por 10 y hasta por 100 veces. En la medida que ese billetico voltea durante todo el día 100 veces, significa que la economía va creciendo y se va desarrollando, ¿sí? O sea que no es, hay cosas positivas, pero también hay cosas negativas del ahorro. Entonces esa es una curiosidad, porque uno creería, uy, no, pero ¿cómo va a ser negativo el ahorro? El ahorro sí podría ser negativo en el momento en que las personas cogieron sus ingresos y los guardan debajo del colchón. Entonces, ese es un dinero que está dejando de circular en la economía y está dejando de ser productivo. Distinto a que, por ejemplo, las empresas lo utilizan para comprar materias primas o que la persona lo utiliza para gastar. Entonces, aquí el gasto es beneficioso para el entorno económico. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, profe, y con estos momentos de la economía, sí, la vigencia económica, donde hay altibajos y pues, hay un enorme, digámoslo así, incertidumbre. Estados Unidos pues tuvo el cierre de 2 bancos, Alemania pues también se ha dado el cierre, se habla de una posible recesión. Entonces hablamos de que hay mucha incertidumbre, no hablemos de que hay recesión, sino que hay incertidumbre en la economía, y en el caso colombiano principalmente, donde está tratando de controlar la inflación. ¿Es recomendable adquirir deuda en estos momentos? Bueno, ahí hay dos cosas claves e importantes. Obviamente, cuando hay inflación, sacar un crédito hipotecario va a ser imprudente, porque es que estaríamos pagando intereses extremadamente elevados. Sin embargo, las fuentes de financiación son las únicas que pueden ayudar a que la economía salga de la situación de crisis. ¿Sí me entiende? Entonces, en este momento en el país que está viendo esta situación, si nosotros pues dejamos de, bueno, ahorita la presión de la población es que los intereses tienden a bajar y por eso es que van a bajar los intereses. Pero la inflación es un elemento negativo para tomar créditos, porque los créditos van a estar bastante elevados. Sin embargo, cuando usted hace una inversión en propiedad de finca raíz, cuando hace inversión en activos o cuando hace inversión, esa inversión en inflación queda protegida, ¿sí? Imagínese que en la época de la crisis financiera
la gente que compró, que la gente en la financiera en la crisis financiera ¿De de la, inmobiliaria? sí, la UPAC, que eso fue en el año 98, hubo varios casos similares. Entonces, las propiedades de bajos recursos, o sea, bajos recursos no, estrato 3 más o menos, o más abajo, ellos tenían un crédito de vivienda y la deuda pasó el valor del activo en los 2 o 3 o 4 años y entonces la gente dejó de pagar. Entonces, para ellos resultaba un negocio no pagar la vivienda y por eso fue que se dio la crisis financiera. Sin embargo, en ese mismo momento también hubo otros inmuebles de estrato 4, de estrato 5, que obviamente la inflación, pues obviamente a tener un mayor valor, tuvo una mayor valorización y eso ayudó a que el mayor valor diera como la motivación de seguir pagando el crédito a pesar de que estuviera más alto. Entonces, ahí está el dilema. Usted, al hacer inversiones, va a proteger su dinero de la inflación, ¿sí? Porque obviamente, si ustedes se dan cuenta cuando pasan por las calles, ¿cuántos letreros ven de arriendo o cuántos letreros ven de se vende? Ninguno, prácticamente nada, ¿sí? O sea, prácticamente no hay construcción. Entonces eso nos da una pauta de que la finca raíz se va a disparar de precio, obviamente producto de la inflación, y la gente que tiene las propiedades pues se va a ver beneficiada. La gente que está pagando el crédito pues va a tener un costo financiero que va a afectar a los inmuebles de bajos valores monetarios, pues que la inflación no le va a alcanzar para poder pagar las deudas. Entonces eso es un dilema, ¿no? Es un dilema. Sí. Incluso los vehículos están subiendo de precio, entonces sacar un crédito, comprar un vehículo podría ser esto de alguna forma erróneo, pero si el vehículo pasa de 30 a 40 millones de pesos, usted está ganando 10 millones de pesos y en el financiamiento no alcanza a pagar, entonces resultó ser un negocio. Entonces hay que mirar dependiendo de las inversiones así que no sean tan atractivas en el comercio, en el mercado, no son recomendables. Ok, profe. Acá hay una pregunta que nos formulaba uno de los oyentes y es, pregunta, ¿se deben endeudar las personas para lograr sus sueños? Ahí, pues, lo que pasa es que hoy en día la situación que tenemos nosotros, sin deuda es imposible uno conseguir lograr lo que se quiere, ¿sí? El gran problema es que a veces no nos arriesgamos, ¿sí? Pero el problema es que tenemos una inflación muy elevada. Complicada la pregunta, ¿no? Complicada. Sí, Sí, está una pregunta bastante. Está complicada, pero a veces de pronto el poder estudiar y poder determinar el nivel de riesgo que tienen las inversiones, pero hay grandes empresas, usted analiza las empresas, hoy tienen rentabilidades del 100% anual, crecimiento del 100% anual, entonces un endeudamiento para poder realizar los sueños creo que sería una decisión asertiva, porque la única forma de poder hacer la diferencia es generar empleo, generar empresas, generar desarrollo, generar crecimiento, entonces podría ser una decisión asertiva, ¿sí? En el momento en que las ventas estén bastante inestables o que no están bien proyectadas, pues ahí va a ser el problema. Pero si usted tiene una buena proyección, creo que podría ser una buena decisión. Perfecto, profe, muchas gracias. O sea, sí, desde que haya una buena decisión y una buena planeación se puede hacer, ¿no? Según lo que nos acaba de indicar. Bueno, profe, acá hay otro tema que es quizás neurálgico para algunas personas. Unos están a favor, otros están en contra. ¿Usted está de acuerdo con el uso de las tarjetas de crédito? Bueno, el uso de las tarjetas de crédito. Realmente las entidades financieras realmente son muy flexibles frente a ese tema y eso va a generar un mal hábito en las personas, ¿sí? Entonces, el uso de las tarjetas de crédito tiene que ser para una persona, perdón, para las personas no, son para las empresas. Debería ser para las empresas, ¿sí? Uno debería tener, de pronto a veces uno tiene que consumir cosas que no le alcanza a uno con el salario, entonces uno puede apoyarse con las tarjetas de crédito. Entonces podría ser una herramienta útil para las personas que son responsables, pero si yo no soy un comprador impulsivo, la tarjeta de crédito lo que me va a generar es que yo anticipo todos mis gastos de los próximos meses y me generaría un inconveniente y un problema. Hay muchas, realmente es una realidad muy común que personas adquieran las tarjetas de crédito y solamente les va a servir a reducir su gasto, porque si yo tengo un salario de 1 millón de pesos y voy a gastar 300 en tarjetas de crédito mensualmente, pues no tiene sentido, porque si no me alcanzaba con 1 millón, pues mucho menos me va a alcanzar con 700,000. Ahora, y eso aplica para todo el mundo, ¿sí? Creo que por aquí tenemos a alguien ejecutivo que se gana, no sé, como 50 millones de pesos, pero el costo financiero no le alcanza, porque gana muchísimo, creen que
puede pagar muchos intereses, pero realmente lo que ha hecho es desgastar su ingreso. O sea que es un tema que también va en la responsabilidad, en la disciplina, la planeación, ¿no? Que tenga los ingresos, hay que mirar muchas cositas. Sí, hay una cosa interesante que se llama la compra inteligente. Si no tenemos ese hábito o la compra inteligente, por ejemplo, yo comprar un carro, la idea de comprar un carro, sí, a uno le gusta mucho, ¿cierto? Pero por lo menos tenga por lo menos el 40, 50, 60% del carro. Si yo no tengo nada de plata, pues ¿para qué me pongo a pensar en carro? Entonces, haga de cuenta, empiece a ahorrar pensando que está pagando la cuota del carro, haga de cuenta que usted tiene para comprar el carro. Si tiene para comprar el carro, pues cómprelo. Pero si usted, o lo mismo con la vivienda, comprar una vivienda, sacar a 180 meses y no tengo ni para la cuota inicial, eso es un subsidio financiero, porque para pagar casi 2 millones de pesos de intereses es muy difícil, profe. Entonces ahí las personas dejan su sueldo, como dice por acá, empeñado por un largo tiempo. Se vuelven esclavos completamente del trabajo, porque les toca trabajar para poder pagar las obligaciones financieras. Ah, bueno, profe, muy bien. Entonces, un mensaje de pronto para los oyentes: el manejo de las tarjetas de crédito responsable, pues sí puede ser beneficioso. Cuando dice el profesor inteligencia de compras, planear las compras. Hay algunas tarjetas de crédito, no sé si sean la mayoría, que si las compras se dan a una cuota y se paga antes de la fecha de cierre, pues creo que no cobran intereses. Sería más o menos tiene uno como casi 60 días, más o menos. 30, entre 30 y 45 días tiene. Entonces usted en la fecha de corte, entonces usted compra la siguiente fecha de corte, puede comprar a los meses que usted quiera, y antes de la fecha, incluso tiene un mes más. Si usted la paga una cuota, ella le sale, pero no le cobran intereses. Entonces usted puede pagar, y entonces te da más tiempo, te da casi 45 días en total tiene usted para poder pagar sin intereses. Y ese rango de tiempo es interesante, ¿no? Que es un apalancamiento que tendría. Claro, es un apalancamiento que puede ser muy útil, porque uno a veces realmente le da una autonomía. La tarjeta de crédito le da autonomía, le da vida crediticia, ¿cierto? Y el buen manejo de la tarjeta también le puede dar un buen estatus crediticio. Por ejemplo, si se vence tal día, usted hace abonos y aparte paga la cuota, eso significa que usted tiene mayor capacidad de la que usted le provee el banco, y entonces le da una buena vida crediticia. Bueno, profe, excelente ese aporte. Y una última pregunta es dirigida a la población juvenil acá de la UDI, y bueno, y los demás jóvenes. ¿Qué sugerencias en materia de finanzas personales usted le podría dar a aquellos estudiantes que hasta ahora están iniciando su vida laboral? Sí, claro. Personalmente considero que el tema puntual de las finanzas personales es para los jóvenes, porque uno en el primer sueldo, mejor dicho, antes de estar trabajando, con 300.000 o 200.000 perfectamente pasa el mes. Pero usted ingresa a trabajar y no le alcanza el salario. O sea, usted no tiene por qué gastar más. O sea, ¿qué ha hecho usted diferente antes de que estaba trabajando a después? Entonces, considero que uno de hábito, el primer trabajo, cuando le recibe uno su primer sueldo, debería depositar la mitad de su salario a un ahorro obligatorio. Sí, yo sé que uno tiene compromisos, obligaciones, pero no, si usted se compromete en el primer año a dejar la mitad de su salario quieto, como si hubiese sido, o sea, como si usted no lo tuviera, lo logra, y usted no se vuelve esclavo del sistema, sino que el dinero se vuelve esclavo suyo, porque mañana su dinero va a trabajar para usted. Entonces, esa sería la mejor recomendación, que siempre lo hago y siempre es la mejor manera de poder generar un consumo inteligente en los jóvenes. Ah, bueno, profesor Edwin. Entonces, muchachos, como el cuento, trabajar, una partecita para sus gastos, porque hay que gastar para dinamizar la economía, y otra partecita, pues, un ahorrito que les pueda servir como, digámoslo así, una base para poder realizar otras inversiones, ¿no? Que es lo que dices, poner a trabajar el dinero para nosotros y no nosotros trabajar como esclavos para las empresas que nos prestan el dinero, ¿sí? En este caso las entidades como tal. Profesor Edwin, muchas gracias por su participación en este programa. Ya llegamos a la parte final. ¿Algún comentario para el cierre? No, tranquilo, profe Javier, muy amable, gracias por su invitación. Me agrada que tenga este programa y que siga adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profesor Edwin, de verdad, por el compromiso que tiene para la universidad, para nuestra UDI Radio, los estudiantes. Pues felicitarlo por su labor y seguir adelante con esa bella profesión que es la educación. De paso, le hago una invitación a toda nuestra audiencia. Próximo jueves vamos a hablar de un tema bastante interesante, y son
en qué estado se encuentran los tratados de libre comercio que están en curso, que está negociando nuestro país, que se encuentran en curso. Entonces, los espero próximo jueves, 9 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia, su participación y que tengan un feliz resto de semana.